El arte de las matemáticas. Hola, hola chicos, bienvenidos a su canal El Arte de las Matemáticas. En este tutorial vamos a tratar sobre la proporcionalidad. Vamos a empezar definiendo qué es la proporcionalidad. Bueno, resulta que la proporcionalidad es una relación o razón constante entre magnitudes que se pueden medir. Si una aumenta o disminuye, la otra también aumenta o disminuye proporcionalmente. Cuando hablamos de proporcionalidad, tenemos dos tipos. Si ambas aumentan o ambas disminuyen, es decir, ambas magnitudes o variables tienen el mismo comportamiento, estamos tratando con una proporcionalidad llamada proporcionalidad directa. Pero si tenemos que una magnitud aumenta y la otra disminuye, o viceversa, entonces en esta situación estamos tratando con una proporcionalidad llamada proporcionalidad inversa. Tenemos entonces que si las variables ambas aumentan o ambas disminuyen, la proporcionalidad se llama proporcionalidad directa, y si tenemos que una magnitud o variable aumenta y la otra disminuye, la proporcionalidad se llama proporcionalidad inversa. Ok, vamos a ver entonces un primer ejemplo. Tenemos la siguiente situación problema. La receta para hacer un pastel para 4 personas indica que se necesitan 150 gramos de mantequilla. ¿Cuántos gramos de mantequilla se necesitan para hacer un pastel para 6 personas? Aquí tenemos dos variables. Una es la cantidad de personas y la otra son los gramos de mantequilla que se necesitan para hacer el pastel. Las relaciones que me están dando en este caso es que para hacer un pastel para 4 personas necesitamos 150 gramos de mantequilla. Aquí tenemos la primera razón o la primera relación entre dos variables: 4 personas, 150 gramos de mantequilla. Dice que para 6 personas, es la cantidad que indica aquí la pregunta, ¿cuántos gramos de mantequilla se necesita? Entonces, en este caso, la incógnita, que la colocamos como X, es la cantidad de mantequilla, puesto que la pregunta inicia precisamente preguntando, valga la redundancia, ¿cuántos gramos de mantequilla se necesita para hacer pastel o un pastel para 6 personas? Entonces, aquí tenemos ya dos parejitas que se asociarían de la siguiente manera. Dice que se necesitan 150 gramos de mantequilla para hacer un pastel para 4 personas. Y no sabemos, es una incógnita, cuántos gramos de mantequilla se necesitan para hacer un pastel para 6 personas. Cuando tenemos las variables identificadas y ordenadas, el paso siguiente es identificar si la relación que está implícita o explícita en el problema es una relación de proporcionalidad directa o inversa. ¿Qué tipo de proporcionalidad representa el problema? Analicemos. Si aumentamos la cantidad de personas, entonces el pastel debe ser más grande y por lo tanto necesitamos mayor cantidad de gramos de mantequilla. Puesto que estamos haciendo un pastel para más personas, la cantidad de mantequilla debe ser mayor. Es decir, entre más personas, más mantequilla vamos a necesitar. Por lo tanto, y como lo definimos al inicio del tutorial,
Cuando tenemos que las dos variables aumentan o las dos disminuyen, en este caso tenemos que las dos aumentan, puesto que entre mayor cantidad de personas, mayor cantidad de mantequilla, la proporcionalidad con la que estamos tratando es una proporcionalidad directa. Cuando estamos trabajando con proporcionalidades directas, las relaciones o las asociaciones las hacemos siempre en dirección eh, o al sentido opuesto de la incógnita. En este caso la incógnita es X, entonces decimos que X y trazamos una flechita para el 6 y la parejita que tenemos arriba es 150 para el 4. Lo decimos de la siguiente manera, X es a 6 como 150 es a 4. Y lo representamos con una ecuación como la que tenemos acá. Decimos X, siempre poniendo la incógnita de primero aquí arriba en la fracción. Esto para simplificar el proceso de resolución. Decimos que X es a 6, como lo tenemos aquí, X es a 6. Y en la otra fracción, siguiendo la misma dirección de la flechita, en este caso de derecha a izquierda, porque la incógnita está a la derecha, decimos que 150 es a 4. Tal y como lo tenemos acá, X es a 6, como 150 es a 4, X es a 6, como 150 es a 4. Cuando tenemos representada la ecuación, también llamada este tipo de operaciones como regla de 3, puesto que tenemos 3 datos y una incógnita, el siguiente paso para resolver la ecuación es pasar este 6, está aquí abajo, a multiplicar el numerador de la otra fracción del otro lado. Es decir, 6 multiplica 150 y el resultado lo dividimos entre 4, tal y como lo tenemos acá. El valor de X sería el resultado de multiplicar 6 por 150 y dividirlo entre 4. Esto nos da como resultado 225. Es decir, el valor de X, es la incógnita, es de 225. ¿Pero quién era X? Bueno, X era la cantidad de gramos de mantequilla que se indicaba en la pregunta. ¿Cuántos gramos de mantequilla se necesitan para hacer un pastel para 6 personas? La respuesta a este problema sería, para hacer un pastel para 6 personas, se necesitan 225 gramos de mantequilla. Ok, chicos, veamos ahora un segundo ejemplo. Dice que 3 mangueras llenan una piscina en 18 horas. ¿Cuántas mangueras se necesitan para llenar la misma piscina en 2 horas? Vamos primero a identificar las variables. En este caso, las dos variables son la cantidad de mangueras y la cantidad de horas. Son las dos variables que están implícitas en la situación problema. Bueno, ¿cuáles relaciones me dan con respecto a la cantidad de mangueras y las horas? Bueno, me están diciendo la primera que con 3 mangueras la piscina se llena en 18 horas. La pregunta es, ¿cuántas mangueras? Entonces, como la pregunta dice cuántas mangueras, la incógnita es una cantidad de mangueras, lo vamos a poner aquí como X, se necesitan para llenar la misma piscina en 2 horas. Entonces tenemos que la cantidad de horas es 2. Y aquí tenemos las parejitas. Con 3 mangueras, tarda 18 horas. Con X mangueras, no conocemos cuántas, tardará 2 horas. Paso siguiente es identificar qué tipo de proporcionalidad es la que tenemos en este problema. ¿Será directa? ¿Será inversa? Bueno, analicemos. Aquí es donde tenemos que razonar qué tipo de proporcionalidad estamos enfrentando y analizamos que si la cantidad de mangueras que ponemos a llenar una piscina es mayor, pues la piscina se va a llenar mucho más rápido, es decir, en menos cantidad de horas. Entre más mangueras tengamos llenando la piscina, menos tiempo va a durar o menos horas va a durar en llenarse. Entonces tenemos, entre más mangueras, menos horas. Recuerden que cuando existe este comportamiento, donde una variable crece y la otra decrece o viceversa,
Entonces, la proporcionalidad con la que estamos tratando se llama proporcionalidad inversa. Y pongamos atención porque a la hora de hacer las parejitas para la ecuación, acá vamos a proceder de una manera distinta a la anterior. Recuerden que en el ejemplo anterior hicimos las parejitas de la siguiente manera. O sea, hicimos x con 2 y 3 con 8, porque era una proporcionalidad directa. Bueno, cuando la proporcionalidad es inversa, entonces las parejitas las hacemos en cruz. Vamos a decir que x es con 18 y 3 es con 2. De la siguiente manera. Y de esta misma manera vamos a representar la ecuación. Decimos x es a 18. Recuerden que siempre ponemos la incógnita acá en el numerador para simplificar el procedimiento. X es a 18 como 3 es a 2. Y aquí tenemos la otra razón, 3 es a 2. Bueno, recuerden que esto se resuelve fácilmente solamente pasando el 18 a multiplicar al 3 y recuerden que ese resultado lo dividimos entre el 2 y nos quedaría la operación de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces tenemos que x es igual a 18 por 3 dividido entre 2. 18 que pasa a multiplicar al 3 y lo dividimos entre 2. Haciendo esta operación se obtiene como resultado 27. Es decir, el valor de x es 27. ¿Pero quién era x? Bueno, x era la cantidad de mangueras que se necesitaban para llenar la piscina en 2 horas. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿cuántas mangueras se necesitan para llenar la misma piscina en 2 horas? Sería 27 mangueras se necesitan para llenar la misma piscina en 2 horas. Bueno chicos, vamos ahora a resolver un tercer ejemplo que dice así. Dos autos recorren exactamente el mismo camino. Al primero le ha tomado 2 horas y media en llegar al destino, rodando a una velocidad promedia de 70 kilómetros por hora. El segundo rueda a 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar? En este momento los invito a que detengan el video y traten ustedes mismos de resolver, realizando todos los procedimientos del ejemplo 1 y 2, este problema. Deténganlo ahora. Ok chicos, espero que hayan tenido éxito en resolver el problema. Vamos a revisar cómo les fue. Recuerden que lo primero que hacemos es identificar las variables. En este caso tenemos dos variables, la velocidad con las que van los autos y las horas que tardan en llegar al destino. Dice que el primer auto que va a una velocidad de 70 kilómetros por hora, o sea, tenemos la primera velocidad que es 70, tarda en llegar 2 horas y media, es decir, 2,5 horas. Dice que el segundo auto rueda a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Tenemos velocidad 100 kilómetros por hora. La pregunta es cuánto tiempo ha tardado en llegar. Entonces, necesitamos determinar cuántas horas tarda en llegar, por lo tanto ponemos X aquí, porque desconocemos la cantidad de horas que tarda en llegar si rueda a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Paso siguiente es analizar qué tipo de proporcionalidad está implícita en el problema y analizando, razonamos un poco y decimos, si hacemos un recorrido entre mayor velocidad tenemos a la hora de hacerlo, pues menos tiempo vamos a tardar en llegar al destino, porque entre más rápido vayamos, eh, menos tiempo tardamos en llegar. Entonces tenemos que entre mayor velocidad, menos tiempo. Entre más rápido vaya un móvil, menos tiempo tarda en hacer un recorrido. De manera que si una aumenta y la otra disminuye, entonces estamos en presencia de una proporcionalidad inversa. Recuerden que las relaciones o las asociaciones de parejitas
se hacen en cruz cuando la proporcionalidad es inversa de esta manera. Es decir, tenemos que x es a 70, como 2,5 es a 100. De manera que la ecuación nos quedaría x es a 70, como lo tenemos aquí, x a 70, como 2,5 es a 100. 2,5 es a 100. Importante la dirección. Si digo x es a 70, derecha a izquierda, entonces aquí la relación también va de derecha a izquierda. En cruz, puesto que la proporcionalidad es inversa. Resolvemos entonces ahora la ecuación. Recuerden que el 70 pasaría a multiplicar al 2,5 y este resultado lo dividimos entre 100, como lo tenemos acá. Entonces tenemos que el valor de x sería el resultado de la operación 70 por 2,5 dividido entre 100, lo cual nos da como resultado que x es igual a 1,75, que recuerden que como son horas, una hora punto 75 equivale a 1 hora y 45 minutos, porque es 1 hora y 3/4. La respuesta sería entonces que el tiempo que tarda en llegar es 1 hora, 75. Espero que hayan tenido éxito en la resolución de este tercer ejemplo y los espero en otra entrega de este su canal, El Arte de las Matemáticas.